La primera teleconferencia va a estar a cargo de Beatriz Ábalos, educadora de la Universidad Chilena, PhD, es investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, donde lidera un proyecto de investigación sobre la profesión docente en su país. Hasta hace poco ha sido coordinadora nacional de un estudio internacional conducido en 16 países. Entre el 94 y 2003 fue coordinadora del programa de mejoramiento docente y la enseñanza de la educación secundaria y en las instituciones de formación docente del Ministerio de Educación de Chile. Ha publicado extensamente en temas relacionados a los docentes. Tiene varias publicaciones en estos campos, incluyendo libros, artículos y reportes. Ella ha realizado consultorías con la UNESCO, IDRC de Canadá, Banco Mundial, Banco de Desarrollo Asiático, el Secretariado de Commonwealth, y ha trabajado en Papúa Nueva Guinea, Bangladesh, Bolivia, Perú, nuestra patria, Uruguay y Sudáfrica. Recientemente Beatriz ha recibido la honrosa distinción de el mejor premio que da el gobierno de Chile a un educador, en este caso una educadora de excelencia. Estamos muy complacidos con que tú, Beatriz, seas quien inicia esta teleconferencia. Un agradecimiento por tu presencia y por tus aportes en la misma. Como te habrán comunicado, el programa tiene tres momentos muy claros. Habrá unos 15 minutos donde vas a presentar el tema. ¿Cuál es tu idea fundamental de la formación inicial de docentes? E inmediatamente después vamos a dar un curso de las preguntas que se han seleccionado para el desarrollo de la teleconferencia. Y en tercer lugar habrá preguntas sobre preguntas de los representantes de la mesa interinstitucional aquí presentes. Beatriz, bienvenida, tienes la palabra. Gracias, y gracias a todos ustedes que están escuchando. Ojalá podamos tener un buen diálogo. Yo estoy muy contenta de poder tener esta oportunidad de hablar sobre la formación docente en relación a lo que ustedes quieren hacer en Perú o también en relación a lo que no han podido hacer, que es lo que yo leí en el documento que me fue enviado. Voy a partir por ahí, porque he estado varias veces en Perú, en los últimos 20 años más o menos, entonces he visto distintas iniciativas y distintas buenas posturas y no parece todo eso cuajar lo suficiente. Bueno, primero yo diría que los problemas indicados en el documento que ustedes enviaron señalan que cualquier intento de mejora, y esos son varios en Perú, requiere de un marco de políticas que considere elementos que se refieren en primer lugar a la institucionalidad de la formación docente, es decir, cómo está organizada, cómo se maneja, cómo se regula, que se refieren también a los candidatos, a quienes entran, a quienes acceden a la formación docente y los requisitos que se le puedan pedir, que se refiere a la calidad, y esto es lo más difícil porque es lo que menos se puede cambiar rápidamente, diría yo, la calidad de los procesos formativos. También el recambio gradual de los formadores, elevando las condiciones que necesitan para su tarea, los instrumentos de sostenimiento de la calidad y sobre todo los tiempos. Una política requiere de tiempo para poder avanzar en la dirección que se desea. La formación docente ha sido y sigue siendo un tema de discusión de políticas de países avanzados. No es un tema solo de nuestros países. Y con más razón diría yo en los países en desarrollo. Los problemas y los argumentos entregados para solucionar estos problemas que se encuentran en los distintos países son diversos, dependen de los contextos. Pero en términos generales se refieren, yo diría, casi a los mismos aspectos que ustedes en Perú consideran como problemáticos. Voy a dar algunos ejemplos.
Respecto a la institucionalidad, países avanzados como Inglaterra, por ejemplo, están lentamente disminuyendo la participación de las instituciones formadoras, particularmente las universidades. La mayor parte de la formación en Inglaterra es universitaria, entregando la responsabilidad de la formación práctica casi enteramente a colegios para los cuales se les entrega un financiamiento específico. Esto significa una modificación bastante drástica de lo que se ha entendido como formación docente. Es suponer que la formación docente se aprende solo en el ejercicio concreto de los colegios, de las aulas. Y para eso, en Inglaterra se están seleccionando escuelas específicas como entidades formadoras para que preparen a personas que ya tienen obviamente un grado académico, una licenciatura. La razón de ser de estas políticas deriva de una concepción que yo considero discutible y de ningún modo la estoy proponiendo como ejemplo. Respecto de lo que se requiere para ser profesor, en la medida en que se centra esa posición solo en conocimientos que se adquieren mediante una licenciatura y un aprendizaje práctico entregado enteramente por una institución escolar. Es discutible, porque si bien privilegia la formación práctica, menosprecia la necesidad que para un profesional es importante, que es el conocimiento teórico, el análisis, por ejemplo, de los aspectos sociológicos, psicológicos, históricos de la profesión docente, y que se ofrece mejores condiciones en una universidad. En Estados Unidos, por otra parte, hay una enorme variedad de programas de formación, pero son todos distintos, porque es de responsabilidad de los estados. En realidad, si uno compara, nosotros tendemos a querer compararnos con algunos países como Singapur. Bueno, Singapur tiene una institución de formación docente versus 1.500 instituciones más o menos que tiene Estados Unidos. En Estados Unidos hay una crítica fuerte también a los programas de formación docente universitarios por considerarlos de baja calidad. Los formadores de docentes se resisten, no están de acuerdo, porque los criterios con que se enjuicia a estas instituciones formadoras son bastante diversos y en algunos aspectos distintos. Hay en general una tendencia a centralizar el control de la calidad de los sistemas de formación docente en Estados Unidos en este momento mediante un sistema único de certificación o de habilitación para la docencia. Hasta ahora cada estado tiene su propio sistema. Este sistema es interesante porque quieren hacerlo no sobre la base de exámenes, sino sobre la base de la entrega de un portafolio. Pero el problema es que la evaluación de ese portafolio se está considerando a una entidad externa privada, y eso ha despertado entonces también resistencia de las instituciones formadoras. En Singapur, si tocamos como contraste, la situación es distinta porque hay una sola institución, hay una muy clara concepción de hacia dónde se quiere ir con la formación docente, está muy centrada en valores, le da mucha importancia a los conocimientos y a la práctica docente y también a dar muchos elementos que conducen a una clara formación de identidad profesional. Entonces, son dos ejemplos distintos. En Perú ustedes tienen también una cantidad de instituciones formadoras diversas, un poco parecido a la situación americana, y ciertamente a lo mejor todos quisieran tener la situación ideal de Singapur o la de que se propone en otras partes, pero el país no se parece para nada a eso. Por lo tanto, yo pienso que ninguno de estos ejemplos es relevante para un país como Perú, aunque a lo mejor algunos sistemas estaduales Estados Unidos podrían serlo. Con respecto a las discusiones referidas a la formación docente en países de desarrollo, caso de América Latina, concurren una serie de factores que son más agudos que en otros países. Por ejemplo, la formación docente está bastante relacionada con las condiciones de trabajo de los profesores. Porque si esas condiciones de trabajo no son adecuadas, como es el caso en muchos países todavía, quienes postulan a la docencia se van a preguntar si vale la pena estudiar 3 o 4 años para un trabajo que no va a ser muy remunerado o que va a implicar
un largo periodo hasta que se adquiera una remuneración suficiente. Por otro lado, también en muchos de nuestros países el reconocimiento social de la docencia no es alto. Nosotros hemos hecho una investigación en Chile en que le preguntamos a los profesores cómo ven ellos su estatus y les dimos una serie de fechas históricas, desde el año 65 hasta el año 2009, cuando se pasó la encuesta. Y nuestros profesores consideran que su estatus ha bajado drásticamente desde entonces y que sigue a la baja. Por lo tanto, esa imagen, si es verdadera, no es lo mismo lo que dicen los profesores que creen que la sociedad dice de ellos que lo que dice la sociedad de ellos. Pero si esa imagen es verdadera, obviamente no atrae a los mejores egresados de la educación media para la docencia. Otro aspecto es la inadecuada preparación de formadores, especialmente de aquellos que realizan el trabajo más directo de supervisión de la práctica, de enseñanza de las metodologías que son necesarias para el trabajo del aula. Pero también sistemas excesivamente centralizados y falta de adecuado sistema, voy a poner el acento, de control de calidad. Los elementos, considero yo, que constituyen una buena formación inicial docente, en general son conocidos. Yo creo que si yo les pregunto a cada uno, si ustedes me van a dar una lista, que va a ser la misma lista que les voy a dar yo. En general, están acordados por quienes desde la academia y la investigación analizan la efectividad docente. Y por lo demás, todos los programas de formación, aquí tengo un cuadro de un estudio que se hizo en 7 países, 8 países de esta parte del mundo, y en general, y otro estudio que se hizo en otro grupo de países de Europa y de Asia, y incluyendo Estados Unidos en ambos casos, todos tienen las mismas grandes áreas de contenido. Hay que aprender el contenido que se tiene que enseñar, hay que aprender la metodología para enseñarlo, hay que tener una formación profesional amplia en los campos que son relevantes para la formación, como los aspectos sociológicos, los aspectos psicológicos del desarrollo, del aprendizaje, etc. Entonces, hay un acuerdo con eso. Por ejemplo, respecto al proceso de formación, se entiende que es necesario un currículum que permita una buena formación y contenidos y formas de enseñar. Se necesitan elementos que configuren la identidad profesional de docente y se necesita una buena experiencia. Y esa es la más difícil de lograr, una buena experiencia práctica en escuelas y en aulas que más o menos no siempre va a ser posible mostrar todo, pero muestren distintos contextos escolares. Lo más importante, por tanto, es la articulación entre la práctica y los conocimientos, y esto requiere de experiencias profesionales, trabajo de campo, bien supervisado. El problema respecto a lo anterior es que el desarrollo y mejora de la formación docente con estos elementos requiere no solo de cambios en los programas mismos, sino de un proceso integral de cambio. Cuando lo que se tiene no es satisfactorio. Ya. Una buena revisión curricular, por ejemplo, si es necesario modificar el currículum de la formación docente, hay que contar con experticia, con personas expertas en las distintas áreas que lo componen. Y no siempre en la misma institución formadora hay suficientes expertos o personas que tienen esa visión más amplia de no solo revisar lo que se tiene, sino ver qué es lo que hay que hacer más allá de lo que se tiene, o qué es lo que hay que sacar entre las cosas que se enseñan. Por lo tanto, es importante considerar que quizás las revisiones más complejas, las revisiones curriculares, requieren de cierta experticia. El recambio o la mejora de los formadores requiere una decisión difícil, y es buscar los mejores, pensar que va a haber cambios, que la gente se va en algún momento y que hay que buscar nuevos formadores, y para eso hay que buscar los mejores, y eso significa asegurarse que haya personas con buena formación y con experiencia y ofrecerles al mismo tiempo condiciones de trabajo adecuadas. En países como Perú y Chile, disponer de este tipo de personas requiere haberles dado oportunidad, pienso yo, para que se formen en el nivel requerido. Nosotros en Chile tenemos un programa que está empezando a dar frutos, que se llama Beca Chile.
en que hace unos 10 años que el gobierno empezó a otorgar becas a personas que querían, a jóvenes que habían egresado de la enseñanza universitaria, profesores, muchos de ellos, para estudiar en el extranjero en buenos programas de maestría o de doctorado. Estas personas están comenzando a volver y nosotros en la Universidad de Chile ahora estamos teniendo un concurso para crear una facultad de educación y vemos que tenemos muchos mejores candidatos de lo que quizás hubiésemos tenido antes de este programa. Por lo tanto, es lento el proceso de recambio, pero hay que comenzarlo con previsión. Todo esto se complica cuando la institucionalidad de la formación docente es heterogénea, como el caso del Perú, donde hay institutos y hay universidades. En países donde es más homogéneo, como nosotros tenemos muy pocas instituciones terciarias que forman, o de nivel superior, no universitarias, que forman profesores. Pero hay ejemplos en que se puede trabajar en conjunto con las instituciones universitarias y las instituciones no universitarias. Y finalmente, un buen programa de formación requiere de marcos de competencia o estándares que describan bien descrito, no en forma de pequeñas como diría, habilidades, sino que habilidades, pero cómo se demuestran las habilidades, cómo se pueden evaluar estas habilidades, lo que se espera de un futuro profesor y cómo lo que debe ser y cómo lo debe poner en práctica. Desde otra perspectiva, no directamente asociada a los procesos, las políticas actuales propuestas y referidas a la calidad de la formación docente, estoy hablando ahora en general, a nivel más bien global, tienden a ser reduccionistas y hay que tener cuidado con eso. En la medida en que tienden a hacer uso de los instrumentos que usa el mercado para controlar la cantidad de los productos y su competitividad. Es así como crecientemente se recomienda arreglar la formación docente mediante combinaciones de controles, llamo yo, e incentivos. Una especie como vuelta a las antiguas investigaciones proceso-producto, en que el insumo es una cosa y el resultado milagrosamente está por otro lado, pero el proceso, todo aquello que ocurre adentro, no se toca o no se hace nada para tocarlo. Y esto, por ejemplo, en términos de controles, no digo que sean malos estos controles, creo que son importantes, pero cuando son el único recurso que tener cuidado, controla la entrada, requisitos de ingreso más exigentes. Yo sé que en Perú han subido los requisitos de ingreso, nosotros también. Y eso ha tenido un efecto no bueno en las instituciones más aisladas, especialmente los grupos, la formación de profesores para grupos indígenas. Y nosotros también en Chile tenemos que considerar eso porque nosotros tenemos pocos profesores deseosos o dispuestos a ir a las zonas aisladas y a lo mejor personas que no tienen todos los requisitos exigidos, pero que viven en esa zona pueden hacer un trabajo igualmente bueno si tienen, claro está, una buena preparación. El otro modo de control es el control al ingreso, que también ha establecido Perú. Y que nosotros también lo hemos establecido y lo vamos a convertir en obligatorio. Exámenes de habilitación o de ingreso que determinan quién está o no está capacitado para la docencia. Entiendo que en Perú es más bien para ser contratado que tienen el examen. Nosotros estamos postulando un examen al final de la formación. El problema del examen de conocimiento o de lápiz y papel es que no muestra si la persona es capaz o no es capaz de actuar en la sala de clase. Y por eso esos exámenes deben complejizarse para poder evaluar la capacidad efectiva de manejar distintos grupos de niños y jóvenes en aulas con distintos tipos de requerimientos. Y finalmente, el control sobre las instituciones. Esto generalmente se entiende como acreditación obligatoria y que a su vez, que si bien, y lo voy a decir, es importante, requiere de contar con buenas instituciones que acreditan. Y eso también implica tener cuidado con la posible corrupción que pueda entrar en esos sistemas. Además de eso, dentro de la lógica de mercado se propicia el uso de incentivos o premios sobre la base de distintos tipos de resultados. Nosotros en Chile nos estamos destacando por esto recientemente, de forma bastante discutible, así que no nos compre.
Si bien estas son formas posibles de establecer algunos mínimos respecto a lo que se requiere de la formación docente, no producen, y yo creo que esto es importante, no producen mágicamente el mejoramiento. ¿Qué considero importante para emprender un proceso integral de mejora? Yo creo que debe haber una decisión política, una formulación a mediano y largo plazo de un plan de mejora, a mediano y largo plazo. Un plan inmediato que tiene la duración que tiene un gobierno no va a llegar a ningún resultado porque el gobierno siguiente lo va a cambiar. Por lo tanto, hay que asegurar que los planes tengan una legitimidad que permita que desarrolle una evaluación a mediano y largo plazo. Yo creo que para mejorar la formación docente se necesita a nivel central una organización semigubernamental, diría yo, que diagnostica los problemas y necesidades, que conduce o estimula los procesos de cambio y evalúa los logros. Yo diría que un caso que a mí me parece interesante en esta dirección es el Instituto Nacional de Formación Docente en Argentina, que tiene en un país donde está tremendamente descentralizada la formación, pueden o tratan ellos de producir acuerdos, de realizar currículum, de hacer investigaciones diagnósticas y trabajar con las instituciones formadoras. Uno de los temas que debería abordar esa institucionalidad son los tipos de instituciones existentes y qué cambios debe haber para que funcionen bien. El tema central no es el tipo preciso de institucionalidad, sino lo que pasa dentro de ella. En segundo lugar, creo que debe haber un buen marco referencial de competencias que sirva de orientación para el proceso de cambio. Un buen marco que describa lo que debe saber y poder hacer un futuro profesor y que sirva para examinar el currículum. Si es esto lo que debe saber y poder hacer, ¿qué necesidades curriculares tenemos? ¿Qué actividades curriculares van a alimentar la producción de este futuro profesor? Yo creo que el nuevo marco peruano que me tocó ver cuando lo estaban desarrollando podría usarse como referente para este proceso. Ciertamente hay que esforzarse por reclutar mejores candidatos. Considerando las dificultades que ya dije antes y las que ustedes ya están notando, pero ciertamente lo central es que provengan de una formación de educación media que les dé conocimiento básico, conocimiento necesario para que la universidad no tenga, o la institución formadora, no tenga que volver a enseñar lo que debió haber aprendido antes. Un programa de identificación de buenos candidatos para integrar las plantas académicas de las instituciones de formación y recursos para que se mejoren aquellos que ya están ahí. Y eso tiene que ser en las áreas relevantes para la formación docente, la enseñanza disciplinar, la evaluación. También son buenas las visitas a otras instituciones formadoras de otras partes. Y el plan debe ser estratégico. No se puede hacer todo en todo. Yo sé que ustedes tuvieron un plan que afectó a algunas instituciones en el pasado, pero es verdad. Al principio hay que tener un plan que indique los pasos necesarios para llegar y los tiempos necesarios para llegar a una reforma completa. Bueno, voy a dejar hasta aquí mi presentación y voy a tratar de responder las preguntas, si te parece bien breve. Muchísimas gracias, Beatriz. Los minutos han sido absolutamente seguidos con el mayor interés y con anotaciones de quienes estamos aquí presentes. Evidentemente has dado una lectura muy clara en el sentido de que este tema de la formación inicial como problema no es un problema solo de países del sur, sino también del norte desarrollado. Has puesto como ejemplos interesantes los de Inglaterra, Singapur, Estados Unidos, aunque señalas que no serían relevantes para países como los nuestros. Tu énfasis en el sentido de que la formación inicial docente está muy vinculada al estatus o a la propia autoestima que tienen los docentes, y estos elementos importantes que para esta formación inicial, como la asociación a la práctica, la búsqueda de los mejores formadores,
estrategias operadas en Chile o en Argentina que nos pueden ser de utilidad, el riesgo del reduccionismo al cual se suele caer en estas y la necesidad de control de instituciones y de estrategias a mediano y largo plazo. Todo ello es posible que sea remarcado en varias de las preguntas que vamos a continuación a formular. Comenzamos con la primera. La primera señala lo siguiente. Cecilia Braslavsky, esta maravillosa persona a quien recordamos mucho, planteaba hace más de 10 años que la crisis del profesorado es estructural y a partir de ello proponía 5 competencias docentes: la pedagógica didáctica, la institucional, la productiva, la interactiva y la especificadora. La pregunta es, ¿cuán vigente sigue siendo esta propuesta? El artículo, si es el mismo, de Cecilia Braslavsky, que fue, creo que, la introducción a un congreso que hubo en Lima, en el que yo estuve ahí. Es un artículo al que yo vuelvo a leer porque tiene un planteamiento excelente sobre lo que requiere la formación docente y también hacia dónde debe ir. Por tanto, me parece que sigue enteramente vigente esta estructura, que no es simple porque los términos que usa Cecilia no son absolutamente claros. Uno le queda claro la noción de una competencia pedagógico-didáctica, sin ninguna duda, pero una competencia institucional, ¿qué quiere decir eso? Tiene que ver con una parte importante del trabajo del profesor, que es la gestión, el manejo de lo que ocurre en el aula, los muchachos y niñas con los que le toca trabajar. Una competencia productiva. Este es un tema, o sea, el ejercicio docente está dirigido a resultados. Esta mañana celebramos en Chile el Día del Profesor y el presidente del Colegio de Profesores dio su discurso de todas las cosas que estaba profesor y al final dijo, y también resultados. Y es cierto, no sé si es también resultados o es resultados y formación general, resultados de aprendizaje, lo que se entiende. Pero sí, necesitamos producir en el aula y necesitamos producir en el sistema. Interactivo, bueno, no hay nada más importante en el ejercicio docente que la capacidad de comunicarse, de interactuar con los alumnos, pero también interactuar con colegas, también aprender de colegas y trabajar con ellos. Y es especificadora. Eso es muy difícil de precisar. Probablemente ella piensa en dirigirse, tener ciertas metas, tener ciertas líneas claras de trabajo hacia el futuro. Yo creo entonces que lo central es que su presentación, digamos, estas competencias se dirigen a lo central de la formación docente, pero también se pueden aplicar a los procesos de formación en general, a la gestión institucional. Lo institucional también tiene que ver, la participación de profesores es una institución, y las instituciones se dirigen, se manejan, se lideran, se estimula el trabajo dentro de ellas. Y los profesores llegan a ser directores, o algunos, no todos, obviamente, pero es un camino. Entonces creo que sí, que yo diría que sigue plenamente vigente ese, que podemos darle a lo mejor otros términos, podemos llamarlo de otra manera, pero esas son las competencias centrales de un buen docente. Gracias, Beatriz. La segunda pregunta tiene que ver con una realidad muy vigente en el país, en el Perú. Y es esta: cómo otros países de la región han enfrentado la dualidad de tener instituciones de formación docente de diferentes rangos. Hablamos de universidades y institutos superiores pedagógicos en el caso peruano. Bueno, no sé si lo han enfrentado bien. Hay el caso boliviano, que ellos trataron de transferir todas las instituciones terciarias, las escuelas normales superiores, a universidades, en la época de la reforma, en los años fines de los años 90.
pero volvieron atrás. Y eso en parte creo yo me acuerdo porque estuve ahí y en ese tiempo tenía que ver con la aceptación de la universidad de esta institución, que entraba y formaba parte. En general, las universidades que tienen dentro de ellas facultad de educación miran en menos a la facultad de educación. Eso no es en América Latina solamente, es una cosa que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, o que pasa en otros países. Pero es complejo el producir esos cambios. Ahora, y lo que pasa en América Latina es que tenemos predominancia de un tipo de institución en un país o predominancia de otro tipo de institución en otro. Por ejemplo, Argentina predomina, por lo menos hasta ahora, la institución no universitaria de formación docente. En Brasil está mezclada y en Chile predomina la universitaria. Nosotros tuvimos escuelas normales hace mucho tiempo atrás y hay una especie como de nostalgia, hay gente que quiere volver a eso, porque se suponía que daba una formación daba un gran sentido de misión al profesor. Enfrentarlo es complejo y yo creo que si se va a enfrentar, si se considera, por ejemplo, que la formación universitaria es mejor o pudiera ser mejor que la de un instituto no universitario, si se quiere ir en ese camino hay que hacerlo a poco y hay que asegurarse de que las instituciones universitarias reciban y desarrollen muy buenos programas de formación. Yo diría que otra manera de enfrentarlo es producir alianzas entre universidades e instituciones previo a lo mejor a la constitución de alguna facultad de educación. Pero a la larga y mirando hacia el futuro, yo soy partidaria de la formación universitaria de profesores, quiero decirlo. Creo que no se puede cambiar de un día para otro y creo que el camino es ir produciendo alianzas, produciendo encuentros de manera que se produzca no un cierre así nomás, pero una especie como de absorción creativa, no al estilo boliviano que simplemente no resultó. Bueno, yo creo que en general, fuera de la boliviano, mucho necesario de modificar la institución vigente en esa forma. Beatriz. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? De acuerdo. La tercera pregunta tiene que ver con algunos énfasis que en algunos países se da a la formación inicial o a la formación de servicio. En el caso actual del Perú hay mucho mayor énfasis en la formación en servicio. La pregunta es, ¿qué estrategias serían más recomendables para abordar la articulación entre formación inicial y el servicio? Bueno, yo creo pienso yo que el disponer de marcos de referencia o de competencias comunes ayuda de partida. Y eso creo que es el caso de Perú, que ustedes ya tienen un marco para los profesores y es posible que ese mismo marco sirva para los futuros profesores. Nosotros en Chile hicimos las cosas al revés. Yo estuve a cargo de un programa de desarrollo de la formación inicial de mejora entre el año 97 y 2002, y hacia el final del 2002 vimos que era necesario, no teníamos que crear un marco de competencia, los llamamos estándares de formación inicial. Nos inspiramos para hacer esos estándares en un marco que tenía una institución americana, pero que en verdad venía de un marco que había también una profesora americana, Charlotte Danielson, había desarrollado. Y ese marco sí partió en la formación inicial, pero sirvió de base y es muy parecido o casi igual al marco de buena enseñanza que después adoptó el sistema para todos los profesores en servicio. Y por lo tanto, ¿qué hace eso? Permite un mismo marco referencial que se usa de manera distinta. O sea, las exigencias de un futuro profesor o de un profesor de formación respecto al marco son distintas que las exigencias respecto a ese mismo marco de un profesor en servicio. Esa es una manera. La otra, creo yo, es que
las instituciones formadoras trabajen y tengan buenas escuelas donde se desarrollan las actividades de práctica. Y ahí incorporen profesores de las escuelas. Lo que está haciendo Inglaterra, que yo creo que es exagerado, tiene una parte buena, que es convertir a los profesores experimentados de las escuelas en formadores de profesores, recibiendo estudiantes que están aprendiendo a enseñar o que están en su proceso de práctica. Si las instituciones formadoras trabajan de cerca con un grupo que cada institución seleccionará de buenos colegios y trabajan junto con los profesores en el desarrollo de habilidades referidas a estos marcos, van a producir, yo creo, un encuentro mayor y van a conocer también las dificultades que tienen los profesores en servicio y que les van a servir para mejorar o para poner énfasis especial en la formación docente. Y la otra cosa, la tercera forma es que los profesores de las instituciones formadoras, que deben ser investigadores, o sea, es importante que investiguen, pero esa investigación puede ser una investigación práctica dirigida a, por ejemplo, trabajo colaborativo, investigación, acción con profesores de los establecimientos educacionales, de las escuelas. Eso. La cuarta pregunta tiene directa vinculación con la anterior. ¿Qué medidas se han tomado en otros países para articular la formación inicial justamente con los marcos de buena enseñanza o los estándares definidos? La verdad es que había contesté la otra pregunta con la respuesta que le había dado a esta. Pero en este momento me vuelve a la mente un ejemplo que yo creo que era bueno, que lo han cambiado un poco. En Inglaterra, en el gobierno anterior, el periodo laborista, crearon un set de estándares bastante simple, de un marco de competencia, que decía que integraba todo el proceso de carrera profesional, desde el momento de egreso de la formación inicial docente, lo que debe saber y poder hacer el profesor que recién termina, lo que debe hacer y poder, debe saber y poder hacer cuando lleva 1 o 2 años. Ellos tenían un periodo de evaluación, creo que a los 3 años, que llamaban threshold. Entonces, lo que debe saber ahí. Y después siguieron con otras etapas de la carrera docente, ya los profesores con más experiencia, con 10 o 15 años de servicio. Entonces, si uno tiene el mismo marco, pero va definiendo para cada etapa del desarrollo docente los avances que tendría que tener un profesor o profesora en cada una de las competencias, eso produce una muy buena articulación. O sea, convierte todo en un mismo proceso en el que sí se demuestran habilidades a niveles superiores o más especificados en los diversos contextos escolares. Eso. Hay un proceso que es reciente de descentralización en el país que da origen a la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones se tienen de la implementación de una gestión de tipo centralizada y otra de tipo descentralizada en la formación inicial de docentes? Claro, lo que ustedes entienden por una gestión descentralizada versus una centralizada. No sé si se refiere al sistema en general, es decir, o que las instituciones manejan cada una por su cuenta, versus que hay un manejo o una direccionalidad que viene desde el Ministerio de Educación, desde el acceso. Es esa direccionalidad y las autonomías que habrían, que estarían a cargo de las propias regiones para manejar su propia formación inicial. Bueno, a ver, la descentralización siempre es buena, creo yo, porque si es un tema regional, las regiones van a tener necesidades distintas o van a tener situaciones distintas y por lo tanto un cierto nivel de descentralización es bueno. Lo que sí creo es que debe haber una especie como de combinación, como dice Fullan, el famoso educador canadiense, combinación de apoyo y control o ordenamiento centralizado. Yo diría que
el centro, la tarea de un régimen central no es delimitar lo que tiene que hacer en particular cada región o cada institución, pero sí dar las líneas generales, sí proponer caminos, sí diagnosticar problemas y sí prestar los apoyos que sean necesarios, porque pueden haber diferencias entre una región y otra, en términos de capacidad para innovar o capacidad para desarrollar o capacidad de mejora. Por lo tanto, yo creo que debe haber idealmente una combinación de presión central, en el buen sentido de la palabra, pero más que nada apoyo central. Y eso significa mucho conocimiento y mucha relación, no una oficina que está instalada por allá y que no sabe lo que pasa al otro lado. Porque las presiones para la descentralización resultan de eso. Y por otro lado, la completa descentralización implicada en que no hay comunicación entre, por ejemplo, las distintas regiones o las distintas instituciones, tampoco ayuda demasiado. La siguiente pregunta tiene que ver con hechos significativos en algunos países. Un ejemplo claro es el de Inglaterra. Es decir, que a partir de experiencias como esa, recientes, ¿qué sugerencias se priorizan para hacer la carrera docente más atractiva para los mejores estudiantes? Lo que acaba de decir, la carrera es decir, algo que haya interesante el trabajo de rentabilidad. Beatriz, no se te escucha bien. Aló, Beatriz, no se te escucha bien. Parece que hay fallas en la transmisión. Ahora se escucha mejor. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí. Ahora sí. Sí. Ya. Adelante. Bueno, lo que quiero decir que tú mismo usaste la palabra acá, la carrera docente, hacer la carrera docente atractiva. Eso significa, a ver, la carrera docente va a ser atractiva primero, si tomamos la formación docente. Si nosotros queremos que lleguen buenos candidatos a la formación docente, una cosa es una carrera atractiva, pero el otro lado es que la formación sea atractiva. Muchos de nosotros estudiamos, yo soy un caso, estudiamos programas de formación docente regulares, en que teníamos algunos buenos profesores y otros no. Y la percepción que uno tiene de una formación docente no buena puede hacer que uno se desilusione, se vaya o ejerza por un tiempo corto. Por lo tanto, carrera, incentivos en el sentido de si yo trabajo bien, voy a poder tener un ascenso importante o una mejor remuneración, las dos cosas, etapas claras para esa carrera, 3, 4 etapas para la carrera y formas, también eso requiere formas de evaluación de los profesores para que esa carrera, para que se pueda decidir el avance en la carrera. Esas formas de evaluación son complejas porque hay evaluaciones y evaluaciones. Los profesores en general nos resistimos a que nos evalúen porque decimos quién nos puede evaluar, pero una buena evaluación formativa, una evaluación que usa muestras del trabajo que hacen los profesores, como son los portafolios, lo que hacemos aquí en Chile, sí ayuda, y esa es la forma de evaluación que se está usando más y más en otros países. Por lo tanto, la carrera la podemos hacer atrayente, más atractiva, si tenemos al inicio buena formación docente y si tenemos oportunidades de subir o de mantenernos en el aula, no tener que salirnos para ser director y ganar un poco más, sino mantenernos en el aula, pero con trabajos interesantes, jefaturas, apoyo a profesores principiantes como supervisores, encargados o jefes de departamentos de enseñanza, por ejemplo, de matemáticas, ciencia, lo que sea, en un colegio. Hay que tener algo por lo cual uno quiera avanzar.
Ese es el tema. Gracias. Hay una penúltima pregunta elaborada. En la experiencia internacional, ¿qué impacto ha tenido la acreditación de las instituciones de formación docente y qué aspectos esenciales debe tenerse en cuenta en los procesos de acreditación para asegurar una formación inicial de calidad? La verdad es que no se habla mucho de acreditación en general en los países, en otros países. La acreditación es muy marcada en Estados Unidos. Desde ahí de donde nosotros hemos recibido digamos, el mensaje de la acreditación. Yo pasé mucho tiempo en Gran Bretaña, trabajé en Cardiff y en Gales, en el país de Gales, y la forma como se resguardaba la calidad de la formación era diversa. Una manera era que venían examinadores pares de otras universidades y revisaban algunos de nuestros exámenes para ver si teníamos los mismos criterios. Y era interesante porque se producía una discusión. Otra manera es, y esto todavía hay una institución encargada de formación docente que tiene visitadores, personas que visitan la institución para ver si se adecua o no se adecua el programa a lo que se exige. Así que esa es una forma. Nosotros en Chile tenemos una acreditación que es bastante inspirada en la acreditación de Estados Unidos, muy parecida, que consiste en verificar por pares evaluadores también si la institución cumple con ciertas características organizacionales, ciertos procesos, cierta calidad de sus docentes, si produce profesores que ingresan a tiempo, futuros profesores, nuevos profesores que ingresan a tiempo. Hasta ahora, hasta hace poco, era una acreditación voluntaria, pero se estableció la obligatoriedad. El problema de la acreditación obligatoria es que es difícil no acreditar al final del día a las instituciones. Porque, ¿qué significa no acreditar? Si no está a las alturas, habría que cerrar esa institución. O decirle que tiene un periodo X de tiempo para acreditarse el programa. Entonces, ¿qué estuvo pasando en Chile? Que la acreditación se daba por pocos años, por 1 año, 2 años, 3 años, hasta un máximo de 6 o 7 años que puede ser. Y entonces la variedad sigue siendo grande, o sea, la diferencia de calidad sigue siendo grande. Eso ahora está en proceso de cambio. Es muy probable que se establezca un mínimo de tiempo de acreditación. Para que funcione la acreditación tiene que haber un mínimo de tiempo y tiene que haber un sistema en que hay mucho cuidado con evitar, como diría yo, o con cuidar, y lo pongo entre comillas, la corrupción. ¿La corrupción en qué sentido? En que alguien me dice, oye, ayúdame en la acreditación y qué sé yo. En Chile nosotros no estamos seguros que eso no estaba pasando porque teníamos agencia acreditadora. Eso yo creo que ahora va a cambiar y vamos a tener una sola agencia como la tuvimos al comienzo. Es decir, asegurar una buena agencia, asegurar procesos que no se hacen a cada rato, de manera que la institución no esté todo el tiempo con presiones de acreditación, pero también si hay que cerrar programas porque no están funcionando, hay que hacerlo. Por lo tanto, yo creo que nuestros países se benefician de un buen sistema de acreditación, pero que sea un sistema que realmente examine todos los procesos. Yo no creo que la acreditación, en Chile se está discutiendo esto, deba hacerse sobre la base de los resultados de aprendizaje que obtienen futuros profesores cuando son profesores en el sistema, porque eso es muy difícil de probar. Es muy difícil saber cuánto influyó la formación docente inicial en el alumno de la escuela a 3 años que egresara a ese profesor de esa institución. Por lo tanto, debe ser enteramente referida a la institución, pero sí a la calidad final de cada uno de los profesores que egresan de ella. La pregunta final que se ha organizado tiene que ver con alguno de los énfasis que diste en tu presentación inicial. ¿Qué propone la experiencia internacional para la mejor formación de formadores docentes?
que no sé si hay propuestas como tales, pero hay preocupación, sin duda. En general, los criterios que se usan en los países que tienen buena formación docente es, yo diría, la formación superior de nivel universitario. Sobre todo en todas las áreas de conocimiento del curricular, en que no basta que el formador de formadores conozca bien el currículum escolar o conozca bien los textos de estudio del currículum escolar. Tiene que saber más allá. Y también el futuro profesor tiene que saber más allá. Y por eso se asegura que tiene una formación docente universitaria. Y como preferencia del grado. Uno camina, ¿sí? Podemos estar lejos de esto, pero hay que mirarlo con eso. Yo creo que en el futuro no podemos tener formadores no tengan una sólida licenciatura en algo y que tengan Perdona, Beatriz, hay una falla en la transmisión. Si pudiera mejorarte desde ahí, por favor. Ya. ¿Más fuerte? ¿Ahora se oye? Ahora se escucha. ¿Se oye? Ya. ¿Si puedes repetir? Bueno, voy a repetir. Voy a decir que en general lo que se espera, a lo que se camina en términos de formadores es a una sólida formación, yo diría, universitaria, de licenciatura, que tenga el que debe enseñar las disciplinas del currículum, debe conocerlas bien y debe conocerlas más allá de lo que es conocer el currículum de la escuela o conocer los textos de la escuela. Y por lo tanto, en mi opinión, y viendo otros países, la formación de los formadores debe ser de nivel universitario. Pero también, lo segundo y lo muy importante, especialmente en esos profesores que enseñan o formadores que enseñan las didácticas, las metodologías de enseñanza y que supervisan las experiencias prácticas, esos profesores deben ser profesores que tienen experiencia de aula, que conocen el sistema escolar, que han enseñado en el sistema escolar. En Inglaterra, por ejemplo, cuando yo estaba allá y hasta ahora, se les exige experiencia reciente. Y para eso fue un cambio que hubo cuando yo estaba. Y para esa experiencia reciente, muchos de los que no tenían experiencia reciente volvieron e hicieron algunas, en colegios, de manera de saber lo que ocurre en el sistema y poder entonces apoyar los sistemas de formación de mejor manera. Yo creo que el formador de formadores debe dar evidencia de alguna investigación. Esto no es fácil. Yo acabo de leer un artículo sobre Finlandia, que escribe una educadora finlandesa. Ella está preocupada del exceso del énfasis en la investigación allá, porque dice que está separándose del sentido de formación como tal. Y probablemente tiene razón, porque en Finlandia, como ustedes saben, la formación docente es de nivel de magíster, de maestría, y están ellos compitiendo dentro de la universidad con la investigación que hacen las otras facultades. Pero se puede hacer, hay otro tipo de investigación más directamente relacionado con el aula, más directamente relacionado con la propia experiencia de ser formador. Uno puede investigar su propia experiencia o puede hacer pequeños estudios en los colegios, lo que yo les decía antes, para producir una relación más cercana entre formación inicial y formación en servicio, trabajar en comunidades de aprendizaje, por ejemplo, como tarea de investigación con profesores en servicio. Por lo tanto, alguna evidencia de investigación y ciertamente lectura de lo que se relee, se investiga o se cuenta sobre formación docente en otras partes. Eso es importante. No puede un profesor de otros profesores, o un profesor universitario o de instituto, quedarse con lo que aprendió alguna vez antes, o con lo que le demanda el currículum específicamente. Creo que evaluar este tipo de capacidad debería ser parte de la acreditación.
Muchas gracias por esta decisión para dar respuestas valiosas a las preguntas que se han formulado en la mesa. Ahora vamos a pasar a la última fase de esta teleconferencia, que está a cargo de los miembros de la propia mesa. Cada uno de los que van a hacer uso de la palabra, por favor, se identifican y señalan la institución que representan para formular la pregunta. ¿Tienen aquí la palabra? ¿Quién se anima? Sí. Pregunta yo. ¿Sí? Pepe, la idea es que yo conteste cada pregunta o recoja varias preguntas y las conteste después. Puede recoger varias. Hay que decirle algo. Sergio. Puedes recoger varias preguntas. Vamos a hacer algunos. ¿Ya? ¿Cómo está, Beatriz? Muchas gracias por esta magnífica exposición y comentarios sobre la experiencia en otros países y en Latinoamérica. Soy Patricia Vergara de Coñaces. Un poco mi inquietud va a que en las 2 últimas décadas se han dado cambios vertiginosos en cuanto a la tecnología, a la ciencia, y la escuela como que ha ido quedando un poquito a la saga, ¿no? Pero sin embargo vemos ya la formación inicial docente muchas veces responde a un enfoque, ¿no? Que no va de acuerdo a estos cambios, y vemos que cuando este profesor egresa, este nuevo profesor va a las aulas, se encuentra con niños, ¿no? Que van más allá de lo que él puede darles. Entonces, tengo entendido, bueno, por la experiencia, de que mientras que nosotros avanzamos un paso en conocer nuevos métodos, nuevas técnicas, ya los niños dieron 10 pasos hacia adelante, ¿no? Siempre el ser humano va a estar mucho más adelante que los cambios, pero ¿cómo se adapta o cómo se puede proponer en una formación inicial docente, no, una currícula que responda a estos cambios que se van a dar continuamente? Gracias. Buenas tardes, Beatriz. Felicitaciones por la brillante exposición respecto a un tema tan interesante y tan necesario de revisar en el país. Mi nombre es Carmen Moscoso, yo soy coordinadora de formación inicial docente del Ministerio de Educación. Y bueno, el tema particularmente me moviliza muchísimas preguntas, así que voy a hacer un par que quisiera pudieras ayudarnos a pensar más sobre este tema. Uno tiene que ver con la formación profesional docente en las universidades. Tú has mencionado reiteradas veces en tu exposición que tú prefieres este tipo de formación. Nosotros aquí en el Perú tenemos un contexto particular sobre la formación docente. Si bien las instituciones formadoras que están bajo la rectoría del Ministerio de Educación tienen muchos problemas sobre la calidad de formación inicial, también las universidades tienen un grave problema de formación inicial docente. En ese sentido, me gustaría que si nos pudieras ampliar un poquito más tus razones por las cuales consideras que es mejor la formación docente en las universidades. Y una segunda pregunta es respecto a la evaluación de egreso, que era inicialmente voluntaria en Chile y ahora es obligatoria. En un contexto en donde la universidad tiene mucha autonomía, ¿cómo es posible, cómo ha sido posible en todo caso implementar esta obligatoriedad? Gracias. Yo. Beatriz, buenas tardes. Un gusto saludarte nuevamente. Trabajamos arduamente en este esfuerzo por elaborar el marco de buen desempeño docente. Soy Carmen Montero del Instituto de Estudios Peruanos y ahora también del Consejo Nacional de Educación. Hay un problema que
vemos poco, pero que intuyo que está ahí presente. Este asunto de para qué sistema educativo en términos de dimensiones estamos preparando a los maestros. Hay un tema, digamos, he escuchado argumentos en el sentido de que la tasa de reposición del magisterio es bastante baja. Es decir, con los maestros que tenemos actualmente trabajando, seguiremos haciendo operar el sistema por muchas décadas de aquí en adelante. Y creo que entonces en ese sentido lo que se hace es un poco debilitar la importancia de la formación inicial de docentes. No necesitamos tanto, y en esa línea fueron algunas malas políticas recientes, digamos, acá. Sin embargo, creo que parte del problema o una limitación en esta visión es que vemos el magisterio como un bloque y el máximo nivel de especificidad viene por el lado de profesores de inicial, de primaria, de secundaria y eventualmente para poblaciones bilingües. Creo que de repente hay que hacer requerimos análisis más finos en términos de en qué especialidades se está formando, por ejemplo, para el nivel de secundaria, qué tenemos que nos falta. Es probable también que en algunos países hayan experiencias en el sentido de que la primaria, a diferencia de lo que sucede acá, no sea dada por un solo instructor que acompaña a los niños a lo largo de todos los años de primaria, haciéndose cargo de todas las asignaturas, sino que haya una versión más renovada en la primaria y por lo tanto pensar en profesores que desarrollan determinadas habilidades en los niños más allá de lo que hace actualmente el profesor de primaria, o en todo caso lo libera eventualmente. No puedo creer que una sola persona tenga la misma fortaleza para desarrollar creatividad, arte, sensibilidad, buena formación básica, sentido ciudadano, más comunicación, matemáticas, etcétera, ¿no? Creo que la línea de las especialidades, pensando en un rediseño del sistema, por lo menos a futuro, creo que es una línea interesante para repensar la formación inicial, como lo es el tema de pensar en poblaciones particulares, poblaciones particularmente, no sé si necesariamente vulnerables, pueden ser poblaciones con ciertas fortalezas, en todo caso diferentes, ¿no?, que requieren algún tipo de formación especializada. Y finalmente creo que también podemos pensar en otras funciones que cumple una persona formada en la docencia. Beatriz, ¿te parece? Sí. Hacemos corte y Sí. cada 3 preguntas hacemos el siguiente corte. Adelante. Me parece bien. Bueno, voy a comenzar con el tema de las tecnologías. En realidad, las tecnologías están con nosotros y no lo toqué en ninguna parte del tema, quizás porque están como de alguna manera aparte del mundo en que vivimos. Nosotros hace algunos años atrás, cuando hicimos el programa FIT para mejorar la formación docente, pusimos mucho énfasis en la tecnología. Lo primero era tener una sala de computación donde pudieran los chicos, los futuros profesores, armar trabajos, meterse en internet, etcétera, etcétera. Teníamos clases de eso, de introducción al uso de la tecnología. Hoy día resulta que ese tipo de formación no tiene sentido, porque llegaron ya del colegio o de la escuela o de la casa o del barrio conociendo las tecnologías. ¿No se escucha? No, conociendo las tecnologías. Entonces, el trabajo en las tecnologías es más complejo. Y por eso que es otra parte en que se tienen que poner al día, digo yo, los formadores de formadores. Yo estoy haciendo un estudio de seguimiento en Chile de profesores jóvenes que estaban en su último año de formación el año pasado y que ahora están ejerciendo. Los vi en su práctica y todos usaban PowerPoint, pero PowerPoint muy sofisticados. O sea, estaban y pasaban horas armándolo, preparándolo. Lo más probable es que cuando entran a hacer clases de verdad no van a tener tanto tiempo para hacerlo. Pero además, el recurso que tienen a partir del internet de fuentes de información. No todo hoy día hay que enseñarlo.
Porque si hay internet, estos chicos ya saben cómo meterse y ya saben cómo encontrar una serie de fuentes de información que les van a permitir aprender más. Por lo tanto, yo creo que ese es un gran tema, es un tema que es importante introducirlo, conversar más y sobre todo abrirse a aprender de las nuevas generaciones que llegan a la universidad y que ya están en contacto mucho más avanzado quizás que nosotros los que no nacimos con esa tecnología. Por lo tanto, hay que ver si se introduce en el currículum un curso de eso o no. A lo mejor lo que hay que introducir es que en cada curso haya utilización de los recursos tecnológicos de la manera que completa mejor al curso. Carmen me preguntaba por la formación en la universidad y por qué yo tendía a preferir la formación universitaria. A ver, quizás tiene que ver con que en Chile hemos tenido por mucho tiempo una formación preferentemente universitaria. Y ciertamente en países donde eso no es así, el tema puede ser otro. Pero yo creo, y para dar otro ejemplo, Europa, en este momento que ha tenido formación universitaria en general, y que las escuelas que no eran universitarias han sido subsumidas por las universidades, ahora está subiendo el nivel de la formación docente al nivel de maestría. O sea, estamos avanzando hacia mayores exigencias en términos de conocimiento y capacidad de procesar conocimiento. Y eso no es fácil en instituciones más chicas, donde no se tiene, por ejemplo, contacto con otras facultades. Yo hice clase, en mi currículum vitae apareció que estuve en Papúa Nueva Guinea. Estuve ahí 6 años. Había 2 universidades en ese país. La Universidad de Papúa Nueva Guinea, donde yo estaba, que tenía una facultad de educación. Y la facultad de educación preparaba profesores a nivel de lo que llamaría licenciatura. Venían antes de una formación de 2 años en una escuela normal y añadían un año más para la licenciatura y además se preparaban los profesores secundarios. Estoy usando el pasado porque un buen día al rector de la universidad se le ocurrió sacar la facultad de educación de la universidad y ponerla en un college que estaba en otra parte, porque todo eso era educación. ¿Y qué hace? Se pierde el contacto, por ejemplo, para la formación de profesores secundarios con las disciplinas, con las facultades disciplinarias, con la facultad de arte, con la facultad de humanidades, la facultad de ciencias. Entonces, ese contacto es importante porque se crece y se desarrolla. Y yo creo que yo estoy peleando ahora en nuestra Universidad de Chile, que no tiene facultad de educación. Hay varios de nosotros en una campaña para crear una facultad de educación. Y que sea una facultad de educación que sirva para, ojalá, liderar también en los procesos de desarrollo de la formación inicial docente. Así que no es que menosprecie otro tipo de formación, pero creo que hay que caminar hacia niveles más altos y más complejos porque las sociedades van caminando de esa manera. Eso puede demorar un tiempo. Y mientras tanto, las instituciones de nivel superior yo creo que deben trabajar duro para adquirir la misma, el mismo nivel quizás de dedicación académica a las tareas que yo sé que realizan muy bien en lo práctico y en la habilitación para la docencia. La otra pregunta es, ¿cómo hicimos obligatoria inicia en Chile? Aquí hay muchas decisiones que se toman por ministros de educación. No ha habido una discusión mayor en las instituciones de formación docente para hacer en primer lugar para instalar la prueba y mucho menos para hacerla obligatoria. Es parte de las decisiones tomadas al interior del Ministerio de Educación. Ahora, eso no quiere decir que no haya muchos formadores de profesores que creen que es bueno. Pero esa es la forma como se decide. Al final es una ley, es un proyecto de ley, en este momento todavía no es obligatorio, está siendo discutido en el Congreso, es el Congreso el que va a decidir si se hace obligatorio o no. Ahora,
¿Por qué las universidades no han dicho nada hasta el momento? Porque se supone que no es habilitante, que no habilita para el ejercicio, porque hasta ahora las universidades han sido las únicas que han tenido la autoridad para dar un título habilitante. Entonces, se ha aceptado porque se supone que no es habilitante. Pero si la misma ley dice que para entrar al servicio público o a una escuela o colegio que es subsidiada, que es financiada públicamente, hay que haber dado la prueba inicia, entonces tenemos que pensar que sí es habilitante. Es una situación compleja, una situación en discusión. Es muy probable que mañana o pasado el Congreso haya aprobado la prueba como obligatoria. Yo creo que es lo más probable que así va a ser. Pero yo creo que de verdad lo que hemos entrado nosotros es a decidir que haya una habilitación que es externa al título o a la capacitación, la habilitación que hasta ahora ha dado la universidad en Chile. Y finalmente la pregunta sobre ¿para qué sistema educativo estamos preparando? Si nos sobran a ustedes, en el caso de ustedes les sobra maestros. Yo creo que en Chile creíamos que nos sobraban maestros, pero hemos estado haciendo un análisis de deserción y bastante alta la deserción de profesores en los primeros años de docencia. Pero en todo caso, yo estoy muy de acuerdo con la noción de especialización que propone. Yo he peleado para que nosotros tengamos profesores de educación básica en Chile especializados para, por lo menos desde el cuarto básico, del cuarto año básico o primario, adelante. Porque es muy difícil ser buen profesor enseñando de todo. Y es muy difícil que la institución formadora lo prepare bien para enseñar de todo. Si no vino desde el colegio, desde la educación secundaria, sabiendo buena matemática, sabiendo buena ciencia, sabiendo todo lo que tiene que ver con el lenguaje español, o qué sé yo, otra área, la institución formadora no puede suplir todas esas lagunas en 3 o 4 años de formación. Y por lo tanto, yo creo que sí debe ser especializada. Hay que buscar cuáles son las mejores formas de especialización. Puede ser en 2 áreas de conocimiento, puede ser en especializaciones, por ejemplo, transversales. Nosotros estamos pensando aquí, vamos a tener profesores de educación física que son transversales, hacen en todo el sistema educativo, se preparan para eso. Pero, y también la idea de profesores para poblaciones particulares, hay que ver qué poblaciones particulares. Ciertamente ustedes ya tienen una preparación para poblaciones indígenas, nosotros tenemos también, pero muy poca, y ciertamente requiere una preparación, y puede ser para otro tipo. Hay que discutirlo, hay que verlo, pero creo que es una idea interesante. Pasamos a una segunda rueda de 3 preguntas. ¿Quién tiene la palabra? Sí, por favor. Bueno, queremos empezar a Berenice, a Beatriz, nuestro saludo en nombre de los docentes en el Perú. Y aquí en el Perú estamos buscando encuentros, y el sindicato al cual represento, como dirigente, soy Walter Quiroz, estamos en esa búsqueda de esa posibilidad, ¿no? Y esta mesa justamente es la que está socializando cómo buscar mejores ideas para la formación inicial, la formación continua. Nosotros aquí en el Perú ha habido un debilitamiento en los últimos años en la formación inicial de la educación básica regular. Entonces ahora se encuentran problemas. La pregunta ya en esta parte, ¿cómo consideras o qué áreas considerarías que debiera dominar un estudiante de pedagogía en la formación inicial para que pueda generarse un encuentro con los docentes ahora en actividad? ¿Y qué áreas debiera dominar también? Porque definitivamente hay un desfase, ¿no?, en el Perú, y es justamente una de las preocupaciones que tenemos
como maestros en nuestra patria. ¿Por qué no? Porque nuestro sindicato también se ha involucrado en esta tarea de formación continua. Pero en nuestra patria hemos tenido también limitaciones de parte de los órganos oficiales para involucrarnos más, ¿no? Y estamos buscando los mejores mecanismos de involucrar en esta gran tarea que se tiene en nuestro país para que la formación continua sea de verdad, sirva para mejorar el trabajo de los docentes. En esa medida, ¿cuáles son las experiencias que tienes, ¿no? Con los estudios que has realizado en Chile y en otros países? Gracias. Estimada Beatrice, un cordial saludo. Mi nombre es Sandro Chalco Herrera, trabajo en la Defensoría del Pueblo. Quiero referirme a algo que también ya se ha hecho mención. Dentro de la formación inicial docente hay un segmento donde hay una mayor, digamos, la problemática es mayor y tiene que ver con la formación de docentes para contextos rurales, es decir, la educación intercultural bilingüe. Nosotros tenemos un déficit de maestros. En realidad, la crisis de la formación inicial de docentes de EIB, que le llamamos Educación Intercultural Bilingüe, no solo está dada por la cuestión cuantitativa, sino también cualitativa. Porque, en realidad, la formación que reciben los actuales estudiantes que han optado por esta especialidad es bastante limitada. Inclusive muchas veces la denominación del título es nominal en realidad, porque no salen formados como docentes bilingües, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué experiencias conoces o en todo caso qué sugerencias para mejorar la formación de estos docentes de esta especialidad? Gracias. Hay una pregunta que te hacen utilizando streaming de internet. Una persona llamada Jorge, no da su apellido, él te pregunta lo siguiente: ¿cuán importante es que en el currículo de la formación inicial de docentes se enfatice el desarrollo de competencias investigativas, de sistematización de los futuros docentes? Y ahí cerraríamos esta parte para pasar a la parte final. Bueno, primero Waldo, ¿no? Me pregunta sobre formación continua, si te entendí bien, y cómo mejorarla, o sea, la formación de los profesores en servicio. ¿Así es? Sí. Ya. Hay distintas maneras de enfrentar el tema de los profesores en servicio. Una de ellas, porque depende de las necesidades que tienen. Los profesores en servicio en general van a tener dos tipos de dificultades. Una que tiene que ver con su práctica habitual, con lo que ocurre en el aula, con las relaciones que tiene, por ejemplo, con los alumnos, cómo manejan las diferencias de ellos, cómo adaptan un currículum o una innovación que les ha llegado a otra parte que tienen que poner en práctica. Ese tipo de necesidades, creo yo, se atiende en la mejor forma posible mediante trabajo colaborativo de los propios profesores. Eso puede ser, yo me acuerdo que había hace algunos años atrás que yo estuve en Perú y había una propuesta de crear, no sé si se crearon o no, pero instancias locales en que los maestros podían reunirse y pudieran tener, por ejemplo, un buen facilitador que los ayudara a buscar entre ellos mismos las soluciones a estos problemas. Porque muchos de esos problemas, el que yo tengo, lo solucionó otro y el otro tiene una idea que me sirve a mí. Y la investigación hecha internacional muestra que lo que se llaman las comunidades de aprendizaje, las comunidades entre docentes, es la forma más efectiva de aprendizaje, de desarrollo profesional y de mejora del trabajo de los docentes. Hay otras necesidades que surgen, por ejemplo, de un cambio curricular.
Eso requiere que alguien venga y le diga en qué consiste ese cambio curricular. Pero al hacer ese alguien que viene solo un comunicador y no un facilitador y no una persona que interactúa con el grupo, tampoco va a mejorar. Por lo tanto, siempre la formación docente en servicio, la formación continua, debe tener un elemento de interacción grupal, de trabajo colaborativo, que puede ser asistido por facilitadores externos, o que puede, si ocurre, por ejemplo, querer aprender más de temas de matemática, de ciencia, en un curso que ofrece la universidad, que también ese curso de la universidad sepa reconocer que el profesor no es alguien que no sabe nada, sino que es alguien que sabe y quiere saber más. Y por lo tanto tiene que partir desde la experiencia misma de conocimiento y de las necesidades que ese mismo profesor indica. La peor forma de formación docente continua es la que ocurre de arriba hacia abajo, o la famosa formación que ya sabemos que no funciona, la de cascada. De que desde allá en alguna parte alguien inventa algo nuevo y lo va transmitiendo y retransmitiendo hasta que llega convertido en una cosa completamente distinta a la práctica diaria de ese profesor. Respecto al tema de los contextos rurales y el tema intercultural bilingüe, esto es una preocupación seria. Yo creo que muchos de nuestros países, yo he trabajado algo, he ido, no he trabajado, he visitado un poco, la experiencia de Guatemala, que tiene una población indígena muy grande y que tiene instituciones de formación docente que son para las poblaciones interculturales, con mucho énfasis. Y aún así hay dificultades en tener profesores o formadores que hablan las lenguas indígenas, o sea, rescatar de las propias poblaciones indígenas personas que quieran dedicarse a la docencia. Yo creo que hay que hacer una política muy clara y muy definida y muy, como dicen los gringos, targeted, o sea, que apunte al problema. Hay que buscar futuros profesores que vengan de los grupos que hablan las lenguas y que conozcan eso y que tengan, sí, la capacidad y el deseo de ser profesores. Y eso puede significar alguna política de incentivos. No me gusta mucho, pero creo que a veces se necesita el incentivo. La buena beca, materiales para su aprendizaje, lo que sea. Pero yo creo que no es una cosa que ocurre en forma automática. Y si ustedes tienen esas dificultades, yo creo que hay que tener una política clara y además ya hay experiencia, hay gente que se dedica a la formación intercultural bilingüe, o sea, saben cómo manejar, pero no están formando profesores adecuados o no encuentran los candidatos a profesores que son los que más se necesitan. Por lo tanto, yo creo que ahí es un tema para política nacional y políticas regionales. Y después, el tema de cuán importante es la competencia de investigación. Yo creo que son importantes, pero depende. Si vamos a enseñarle, como nosotros tenemos en Chile, como es nuestro programa son universitarios, sacan una licenciatura. Ese es un problema que tienen las universidades. Si eliminaran la licenciatura estaría bien, pero porque necesitan una licenciatura tienen que hacer una investigación cuando terminan los estudios. Y si bien esta investigación ha ido cambiando, se ha convertido en muchos Beatriz, hay problemas en la comunicación. Ya, eso no. Ahora, la investigación, ahora ya. Yo creo que sí debe haber preparación en habilidades de investigación en la formación docente. Esto se hace de dos maneras. Los estudiantes tienen que leer investigación. El estudio internacional que hicimos sobre matemática, formación de profesores de matemática en primaria y secundaria inferior, muchos países, la formación, los alumnos, los futuros profesores dijeron que no leían artículos de investigación, en particular Chile. Se lo forma con un texto, o se lo forma dictando, o se lo forma hablando. Lo primero, y por eso el formador tiene que leer artículos de investigación,
para que el futuro profesor lea artículos y aprenda desde el artículo que hay 4 o 5 buenas maneras de enseñar ciencia, o que hay 4 o 5 buenas maneras de manejar un grupo revoltoso en la escuela. Hay investigación y debería eso incorporarse una parte. Y la segunda, sí, habilidades para investigar su propia práctica. Habilidades pequeñas de cuestionario, de entrevista, de estudios de caso, de investigación-acción, que ellos pueden usar para tener un proyecto final que puede ser la implementación de una innovación en el aula, que a la vez es evaluada y analizada y que tiene un referente en lecturas externas, digamos, lectura de investigación externa. Gracias. Pasamos a las 3 últimas preguntas, por favor. A ver, Jorge. Beatriz, buenas tardes, Jorge Jaime, de Rama Magisterial. En una parte de tu exposición nos hablaste de que podía abordarse la formación docente desde un organismo semi-gubernamental, y tomé nota también de la experiencia del Instituto Nacional de Formación Docente en Argentina. Me gustaría que pudieses explicarnos un poquito mejor esta parte, y sé también que en Buenos Aires han creado una universidad docente hace unos 2 o 3 años atrás. ¿Y cómo es? ¿Qué te parece esa experiencia? Un saludo, Beatriz, y te agradecemos por tu exposición tan clara e ilustrativa, que nos va a ayudar un montón a continuar esta discusión. Mi pregunta va en el sentido de que si puedes ayudarnos a reflexionar sobre tu experiencia más continental acerca del tema de la centralización y descentralización de la educación. Nosotros estamos pasando una crisis de formación docente que se refleja porque nos hace falta formadores de formadores, pero a la vez también esto se agudiza más en las zonas periféricas o en las zonas alejadas del centro, que es Lima, donde existe mucho más posibilidades de formar a la gente y se aglutina mucho más la gente que piensa y que está aportando la educación. ¿Qué experiencias podrías tú ayudarnos a reconocer, quizá en Guatemala, en Bolivia, donde también han tenido problemas como nosotros y que nos preocupa lo que podría estar pasando y cómo avanzar más rápidamente en este proceso de descentralización y de permitir que nuevos formadores se vayan también formando y creciendo y desarrollando en zonas que no son el centro mismo? Buenas tardes, Óscar Guaranga, de la Rama Magisterial. Bueno, mi preocupación era más que nada con un problema de esta época, que es el problema de la velocidad del tiempo. Estamos formando maestros, pero creo que en muchos lugares se están formando maestros para el siglo pasado. Es decir, ¿cómo hacer para que lo que estamos formando ahora de maestros puedan responder a futuro, a la escuela del futuro? Porque hablamos de una serie de necesidades en la formación del docente, pero eso en la experiencia, digamos, que se conoce, está muy lento. Hablamos, por ejemplo, de tecnologías, y los maestros, o sea, realmente no están capacitados para el uso de las tecnologías en todo lo que son las de información y comunicación. Entonces,
qué nuevas carreras, qué nuevas, formas de capacitación, de formación que se debe de dar a estos profesionales para que puedan responder a la escuela del futuro. Porque estamos siempre, digamos, formando para los contenidos temáticos o para, de repente ahora se dice, para las competencias, pero en realidad hay nuevos campos en la escuela que tiene que abordar, y no hay maestro que pueda abordar en estos campos el maestro, ¿no? Eso es lo que quería. Dijimos 3, pero hay 2 personas que piden, por favor, intervenir. 2 últimas personas. A ver, Gabina, por favor. Soy Gabina Córdoba. Muchas gracias por permitirnos escucharte con brillante experiencia. Quiero preguntar, en el sentido de hacer atractiva una formación inicial para ser docentes, si algunas experiencias o de repente de tu propia deducción podrías permitirnos unos cuantos consejos para pensarlos como políticas que pueda manejar el Ministerio de Educación. Buenas tardes, Beatriz, muchas gracias por todo tu apoyo y tu brillante exposición. Soy Luz Villanueva, profesora, pertenezco al movimiento de equipos docentes del Perú. Mi pregunta va en relación a que nos has conversado al inicio de tu ponencia en la variedad de programas de formación docente, y quisiera que ahondaras un poco más en lo de la identidad profesional, los valores, el reconocimiento social del docente, y esto está ligado también a los futuros candidatos a ser maestros y lo que concierne a todo ese espíritu que es el ser docente ahora. Gracias. Vamos a tratar de dar respuesta a todo, pero no sé si también como quisiera. Bueno, primero la idea de Jorge Jaime, respecto a mi propuesta de una entidad semigubernamental. Yo tengo esta propuesta desde hace muchos años, es como una idea que tengo, que trato de que se materialice de alguna manera en los diferentes lugares donde he estado. En ciertos lugares existen instituciones con larga trayectoria, yo lo vi eso en Inglaterra, que el UCET se llama, University Council of Education for Teaching, Consejo Universitario de Formación de la Formación Docente. Ellos no son una entidad que no está inserta en el gobierno, digamos, que no depende de los gobiernos de turno, pero que sí muestra visiones hacia dónde debe ir la educación, se preocupa de analizar las investigaciones que se hacen, también constituye el grupo que va a visitar las escuelas formadoras, los departamentos de formación docente, para evaluar su trabajo, para poder reportar cómo lo están haciendo y para ayudarles a mejorar en aquello que no está bien. Me acuerdo que cuando estaba en Nueva Guinea se propuso y se hizo un gran proyecto, ese fue un educador australiano, porque en Australia existe algo semejante, de crear un gran Consejo Nacional de Educación, al estilo que tienen ustedes acá, pero centrado en la formación docente. Y a mí me parece que debe ser una entidad semigubernamental, en el sentido que responde a las grandes políticas del gobierno, pero que no es dependiente de los nombramientos y de los cambios que pueda tener la contingencia política de cada país. Y en ese sentido, que sea una especie como de sombrero
donde haya un departamento que investiga sobre educación, formación docente, donde hay un departamento o un grupo que ayuda, que realiza encuentros, que mueve la formación docente y también quizás que establece los cambios que deben hacerse y propone políticas. Es algo, y eso creo yo que ojalá que fueran parte de ese equipo personas que tienen amplia experiencia y que tienen una buena visión de lo necesario. Puede tener un consejo que tiene representación de todas las instituciones formadoras, de manera que haya una presencia, que tiene una representación obviamente del gobierno y que puede tener de otras. Eso es algo a discutir, pero esa es la idea. Respecto a descentralización y centralización de la educación, y esto es bien complejo. Yo sé que ustedes tuvieron un proyecto, no sé si existe todavía o no, que se llamaba el proyecto Amauta, ¿o no? Bueno, yo me acuerdo de que la idea era... ¿Ah? Lamentablemente este proyecto no fue... No. Bueno, era como proyecto, yo lo conocí como proyecto y era una buena idea, era una manera de descentralizar la gestión de los docentes y sobre todo la formación y el desarrollo profesional docente. Yo hace poco, el año pasado creo, me tocó conocer un proyecto en Brasil, muy bonito, que funciona en el noreste de Brasil. Yo lo conocí por la dirección del proyecto que estaba en San Paulo, o sea, no vi el proyecto mismo. Pero ellos tienen también un proyecto que se llama La Escuela Educa, creo, y que justamente hace eso, en regiones, en este caso en el noreste de Brasil, en diversas regiones, centros donde los docentes llegan y encuentran recursos, donde se hacen actividades de formación docente continua, donde pueden haber conferencias que viene alguien, etcétera. O donde hay una biblioteca, como digo, recursos tecnológicos o recursos también de enseñanza, aprendizaje para los estudiantes. Y yo creo que hay que hacer algo así, que no funciona, la descentralización es necesaria, pero tiene que llegar a los grupos, o sea, tiene que ser de verdad descentralización, no una centralización que es una oficina que recibe órdenes de arriba y las transmite para abajo, sino que ojalá centros de formación y desarrollo profesional docente descentralizados. ¿Cómo formar para el futuro? Dice Oscar. ¡Wow! Yo creo que la única manera de formar para el futuro es formar mentes abiertas. Y por eso las competencias bien formuladas permiten eso. Y ustedes tienen, yo creo, un modelo que hay que sacarle el jugo, el que tienen, el actual. No lo he visto en su forma final, pero lo que vi cuando fui, creo que el año pasado, me pareció interesante. O sea, en la formación docente lo que importa es la habilidad que desarrollan, la capacidad de buscar conocimiento. Por eso, si quiere para el futuro, que lea, que sepa lo que pasa en la investigación, que haga proyectos que le permitan imaginarse una escuela mejor. Los jóvenes de hoy día tienen imaginación, ¿sí? No sé dónde sacamos que no la tienen, pero se las matamos bastante luego cuando les armamos unos currículum muy específicos y les pedimos que respondan específicamente a ese mismo currículum. La única manera de formar para el futuro es ampliar la mente, es dejar que podamos ensayar cosas diversas. Y mi contacto con los jóvenes profesores que estoy estudiando en Chile, los nuevos, me convence que sí se la pueden, pero llegan a colegios que de repente no los dejan moverse en la dirección que ellos están soñando. Y por eso hay contextos, pero partamos porque en la formación docente inicial se les permita abrirse. Y eso es una enseñanza menos centrada en textos y aprendizajes de esos mismos textos y más en la búsqueda de ellos mismos del conocimiento. Y Camila me pregunta cómo atraer docentes. Bueno, en Chile tenemos políticas para atraer docentes. Parte de ellas son buenas. Yo creo que becas atraen buenos docentes. Atraen buenos candidatos, perdón, a la docencia.
becas, pero becas que tienen que tener un compromiso, que es volver y enseñar a la escuela, no una beca que se termina y voy a hacer otra cosa. Ahora, ustedes acaban de decir también un problema complicado, que es el que tienen muchos profesores, y que parece que no va a haber mucho recambio en el futuro próximo. Eso también hay que estudiarlo desde las políticas, porque a lo mejor, yo sé que hay conciencia de eso, y ya hace tiempo que hay conciencia, pero si están formando profesores en muchas instituciones para que no ejerzan el profesorado, podrían estar usando esa misma capacidad para otras profesiones o para otras capacidades. Y finalmente, identidad profesional. Este es un tema que está muy investigado hoy día, en distintos contextos, con distintos tipos de profesores. Hay una noción de que primero, de que somos una profesión, de que no somos no somos artesanos. Somos una profesión y eso significa que tenemos conocimientos por un lado, que tenemos habilidades por otro y que las podemos poner en acción en contextos de enseñanza-aprendizaje concretos. Y tomamos decisiones frente a eso. Cada profesor en el aula toma muchas decisiones. La enseñanza es una de las actividades más complejas que hay. Tenemos que hablarle a los profesores, futuros profesores, de eso. Que ellos forman parte de una profesión. Que esa profesión se caracteriza, toda profesión se caracteriza por eso. Por tener los conocimientos y tener que ponerlos en acción y tener que emitir juicios. Que esa profesión, para que tenga una identidad, para que se sienta profesión, necesita reconocimiento social, o necesita que haya una jurisdicción que dice sí, usted tiene derecho de enseñarle a sus hijos, una sociedad que valora ese trabajo. Eso tiene que ver con mensajes públicos también. Y los profesores tenemos la obligación de hacer valer esos mensajes y tenemos que formar a nuestros futuros profesores en lo importante que es esta misión. Y es una misión amplia. Por eso que a mí me preocupa el reduccionismo, cuando convertimos la profesión docente en el resultado de pruebas de lápiz y papel. La profesión docente es más que eso. La prueba es solamente un elemento que me va a indicar si sabe o no sabe algún contenido, pero no sabemos si ese contenido es apropiado en la forma como lo sabe para este niño con estas características y no apropiado para este otro niño con estas otras características. Por lo tanto, yo creo que trabajar la identidad docente es una cuestión muy, muy importante en las instituciones formadoras. Y eso se hace hablando bien, haciendo bien y también enfrentándonos directamente en la práctica con distintos tipos de profesores, distintos tipos de escuelas, donde se vean ejemplos también de buenos profesores. Hace 2 días atrás yo estuve en una ciudad en el sur de Chile, en Concepción, celebrando el Día del Maestro, y le dieron un reconocimiento a un joven profesor. Ese joven, ¿por qué le dieron este reconocimiento? Este joven profesor enseña en una escuela rural. Es el único profesor de esa escuela rural, es una escuela multigrado. La dueña del colegio se murió. Eso significó que no había quien le pagara el sueldo. El sueldo viene del gobierno, pero iba por la mano de la persona que era dueña del colegio. Ese profesor decidió seguir enseñando en los meses siguientes sin recibir sueldo porque no quería dejar solo a sus niños. Esa es identidad profesional. Es misión, es vocación, pero la identidad es sentirse profesional. Eso le significó dificultades, me contaron, tuvo que pedir prestado porque tenía una familia. Ahora llegó el sueldo, pero pasó varios meses sin eso. Entonces, esos ejemplos también nos muestran que esta es una gran carrera y que es una gran profesión y que tenemos que mostrarle a los futuros profesores eso. Cada uno de nosotros comunicar y cada uno en la sociedad comunicar que el profesorado desempeña una misión importante y por eso necesitamos muy buenos candidatos y muy buena formación. Beatriz, realmente hemos asistido, hemos sido partícipes de una no solo brillante exposición, brillantes respuestas a todas nuestras preguntas, sino una
buena y excelente disposición a atenderla en una perspectiva muy clara de identificación con lo mejor de la docencia. Te agradecemos muchísimo por este aporte. Quisiera adelantarte que tu exposición va a ser la primera parte de un video donde vamos a difundir en el país las videoconferencias. Va a ser colgada esta en la web de la mesa interinstitucional, y creo que no podemos haber iniciado de mejor modo esta videoconferencia gracias a ti, gracias a la UNESCO, a la cual le agradecemos las facilidades que nos está dando, gracias al Ministerio de Educación con su apoyo, como se dice, video streaming de Educa, y gracias a la Universidad Católica por estas facilidades